para la pelea. Como siempre recordamos, estamos por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo entelevisión.com, también en simultáneo la Nación Dominicana.tv, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. Y repetimos el contenido en nuestras redes sociales. Buenos días, Leandro. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica. En esta mañana, calor en República Dominicana y de preocupación en el ámbito internacional, afectado por digamos, otro tiroteo de más de 200, el número 209 del año 2022, 22 en los Estados Unidos, que realmente deja uno con boquiabierto, como dirían en buen dominicano, con Bueno, 18 niños muertos y 3 adultos. Es decir, eso es totalmente desgarrador cuando uno ve cosas como eso. Pero hay que seguir. 21 personas muertas la semana pasada en Buffalo, esto fue en el estado de Texas. La semana pasada en Buffalo, el estado de New York, ahí también hubo una matanza múltiple. ¿Cuántos fueron? 10. ¿Fueron 10? Sí. Fueron 10, sí. 10. Dos adolescentes de ambos de 18 años en poder de armas de grueso calibre. Anoche, el presidente Joe Biden, en una reacción bastante que denota la impotencia de la Casa Blanca. Digo que ya no se puede estar hablando, o sea, que para enfrentar el porte de armas ya no se puede estar solamente con discursos y con oraciones. Hay que actuar de manera enérgica. Pero como hemos dicho en otras ocasiones, estos eventos trágicos que han ocurrido en el pasado, eso ahorita se lo lleva el viento. Solo y volverá sigue, otra y iniciativa sigue. para someter en el Congreso la ley de armas, que nunca pasa en el Congreso. No, Si hay comisiones de aquí del Congreso. Sí, como cuando hay cosas que tienen que ver con ética en República Dominicana, como la ley de extinción de dominio, nunca pasa. No pasan de la comisión. No. En el Congreso de los Estados Unidos, esa iniciativa de armas, para el control de armas, no pasa de los comités que tienen que ver y presentar los informes al Pleno. Bueno. Porque esos cabilderos del sector armas son demasiado poderosos, son contribuyentes importantes en las campañas políticas a todos los niveles. Y por consiguiente, cuando Yo pienso que no solamente el financiamiento de campaña, son parte del establishment, de la estabilidad económica de los Estados Unidos. Claro, pero digo, La venta de armas es un renglón interesantísimo de la economía norteamericana. uno de los fundamentales. Por eso cuando no hay guerra, Se la Estados inventan. Unidos la fomenta. Y como no puede participar ahora en la de Ucrania, porque sería ya un poquito más arriesgado, Le lleva la un cheque, cámbialo. No, nada de eso. De eso la mitad es préstamo para pagarlo en armas. Si te mando las armas y te doy el Hechos dinero. militares. Sí. Oh, así sí es Eso es bueno. así, es así. Entonces, este nuevo hecho trágico conmueve la sociedad norteamericana. Así es. Y lamentablemente no será el último. Lamentablemente. Es doloroso. Pero llama mucho la Un atención de eso. chamaco de 18 años. Sí, pero el otro también. Llama mucho la atención de qué sociedad tiene Norteamérica, Estados Unidos. Oye, porque 209, digamos, tiroteo solo este año. Es una cosa espantosa. Tiene un En Estados año. Unidos. No, tú te has fijado, ustedes se han fijado, amor, los televidentes, que
pocas veces, aunque hay un estereotipo de los negros, pocas veces estos tiroteos son edificados por negros Muy poco. o por afrodescendientes. Así es. Son muy pocos, es un resentimiento, una, un complejo Está ligado a de valores, superioridad o claro, una está ligado a esos valores. pretensión de superioridad. Sí, porque este es un blanquito y la mayoría de los estudiantes de los que estaban en esa escuela son hispanos, Sí, o descendientes de hispanos, ¿sí? Porque es son hispanos. en la frontera, en San Antonio, donde están las tierras que se trabaja, que trabajan los mexicanos, Lamentablemente, que vienen los mexicanos a estos trabajar a Estados Unidos y vuelven para su tierra. Es muy común ahí en esa zona, en San Antonio, Texas. Es un pueblo, un pueblito. Pero bueno, qué lamentable, ¿eh? Ya está ahí, no, o sea, San Antonio no está en la frontera, ¿no? bueno, San, un pueblito de para allá. no, San Antonio. Bueno, San Antonio está en el No, centro de San allá Antonio, una de de Texas, las grandes ciudades. igual que Dallas, bellísimo. San Antonio, San Antonio es una de las grandes ciudades de los Estados Unidos. Y de Texas, Para que no, no es muy de uno de los estados más famosa, grandes. Sí. pero San Antonio es una gran ciudad. Más conocido por el equipo Basquetbol. de la NBA, San Antonio Spurs, las escuelas de San Antonio, que es un equipo muy competitivo, pero San Antonio es una ciudad de ¿cuánto? 5 o 6 millones de habitantes. Una gran ciudad. Sí, porque no fue en una ciudad, Pues bien, fue un pueblito. bueno, fue una aldea de San Antonio, Allá en lo eh, último, en la orillita. cerca. Eh, Pues bien, entonces, en el día de hoy tenemos la compañía de Modesto Reyes, que es secretario de Desarrollo Rural del Partido Fuerza del Pueblo. Ya está con Bueno, nosotros, ¿verdad? sí, está ahí. Estoy por aquí, Nelson, sí, Ah, ya, Modesto, ¿cómo? preparado para desarrollar el programa. Esa introducción que hace Nelson de desarrollo agropecuario, Eh, primero me recuerda dos cosas, a un gran amigo común de nosotros, ya Rural, ido de tiempo. Ido a desarrollo destiempo, así rural. es. Ido de tiempo porque él era especialista en esas áreas y Modesto sabe muy bien porque fue, digamos, tuvieron ese mismo estudio en otros litorales del mundo. Un gran amigo. Y segundo, me trae preocupación. Así es, Desarrollo rural. así es. Me trae preocupación porque hay un gran debate en República Dominicana y en el mundo sobre la posibilidad de una disminución sustancial de alimentos, de algunos muy específicos, y que uno no sabe cuál será el final. Sí, tiene que ser un especialista que nos puede explicar cuál sería el destino final de eso. Así es, así es. Bueno, cuando ustedes entiendan, pues estamos en la mejor disposición para responder cada una de las inquietudes. Comenzamos, Bien, Modesto, ya. pues le damos las gracias a Nelson Encarnación y a nuestro amigo Leandro por recibirnos en este importante programa Geopolítica. Y además, un saludo a todos los amigos televidentes que siempre ven este programa. Bueno, el tema de los alimentos es un tema de una trascendencia extraordinaria, puesto que la primera salud, hoy en día se habla de una sola salud, y la primera salud que nosotros vemos es la alimentación. Si no hay alimentación, no puede haber otra salud. Y jugar con la alimentación de un pueblo es realmente jugar con, yo diría, posibles levantamientos de una población que no está en
disposición de pasar hambre y de entrar a una crisis por una mala gestión de ese tema. Que son factores internacionales, como es el caso de la pandemia, que produjo sus efectos y todos nosotros lo conocemos, y además de eso se agrega la guerra de Rusia-Ucrania. En ese sentido se producen elementos importantes que impactan a la República Dominicana como a otros países de la región, y es el caso del incremento de los precios de los commodities, por ejemplo, el caso del maíz, el caso del trigo, el caso de la soya, la grasa comestible. Pero a esto se le suma un incremento sustancial de los precios de los combustibles. Esos son factores exógenos que impactan a todos, pero aquí inmediatamente quiero yo agregar lo siguiente. Si estos factores impactan relativamente igual a cada uno de los países que son dependientes de estos rubros, pues naturalmente nosotros nos preguntamos qué pasa con la República Dominicana, que es la cuarta economía de la región con inflación más alta. Y ahí mismo yo te pregunto, ¿qué pasa? Sí, indiscutiblemente eso demuestra que ha habido un mal manejo en materia de los alimentos. Primero, las políticas públicas que debieron aplicarse desde el inicio, pues no se hicieron. Nosotros, como Partido Fuerza del Pueblo, hemos venido haciendo propuestas. Yo recuerdo que en el año 2020, 12 de mayo de 2020, nosotros celebramos el primer diálogo nacional con expertos de diferentes universidades, productores de diferentes partes del país, profesionales del área de diferentes partes del país, y nosotros ya hacíamos la proyección de lo que podía pasar con el tema de los alimentos. El gobierno se quedó de mano cruzada, no actuó como debió actuar, y nosotros vimos a un gobierno feliz, contento, porque los precios bajaron. Y le voy a decir esa fase donde los precios bajaron. En el 2020, producto del cierre de las exportaciones, producto del cierre del turismo, bares, restaurantes en el país, bueno, toda la producción agropecuaria, los productores tuvieron que cargar con la pérdida. Y naturalmente que los precios bajaron. Pero el gobierno fue incapaz de ir en auxilio de los productores, que son los que sustentan el aparato productivo. En ese sentido, viene una fase en la cual se mantiene el incremento de los precios, porque ha sido prolongado, de los precios internacionales. Pero aquí es donde nosotros decimos, aún existiendo todos estos factores que impactan al país, bueno, ¿cómo es que los países de Centroamérica exhiben una mejor economía que la República Dominicana, con una menor tasa de inflación? Nosotros hemos estado hablando aquí de un crecimiento. Yo creo que al país no se le dice la verdad. Se planteó un crecimiento de 12.3% para el año 2021. Bueno, realmente venimos de un incremento de más bien hacia cero. Es decir, prácticamente no hubo crecimiento en el año 2020, fue negativo. Entonces, cuando tú comparas con el año 2020, el crecimiento del año 2021, pues naturalmente que te van a dar cifras mucho más altas, como se planteó y lo planteó el doctor Leonel Fernández. Autoengañarse, porque todo el mundo sabe que el punto de referencia no puede ser jamás el 2020, sino el 2019. El 2019, así es, Leandro. Pero a esto nosotros sumamos lo siguiente, es decir, el gobierno no debe crear falsas expectativas a una población consciente como la que tenemos hoy, cada vez más consciente de los derechos que tienes, aunque no siempre de los deberes, pero de sus derechos sí está mucho más consciente. En ese sentido, nosotros vemos cómo se plantea una famosa ley de tasa cero, que cuando nosotros la analizamos, lo que se hace es que hay una retranca, hay, yo diría, una recesión hacia ese punto. ¿Por qué razón?
porque los productores, en vez de seguir invirtiendo, yo voy a poner un caso que siempre lo hemos estado colocando en estos días. La fuente de proteína que más consume la República Dominicana es el pollo, la carne de pollo. En ese sentido, nosotros decimos y planteamos que hay una producción de 18.5 millones de unidades de pollo al mes y que de igual manera tenemos alrededor de 260 millones de unidades de huevos que se producen cada mes, pero que de ahí dependen alrededor de 100.000 familias y hay alrededor de 20.000 empleos directos e indirectos. Entonces, aquí nosotros tenemos una estructura en un subsector que es el avícola, de todo lo que es el sector agropecuario. Entonces, aquí nosotros observamos que en vez del gobierno fomentar el empleo, lo que hace es que tiende a colocar medidas que van en contra del empleo. En seguridad alimentaria nosotros hablamos de 3 puntos importantes y básicos. Primero, que haya disponibilidad de los alimentos. Y cuando hablamos de disponibilidad, haya suficiente producción en el país de estos alimentos que requiere la República Dominicana. Pero de igual manera debe haber acceso a los alimentos, y esto es muy importante. De nada nos sirve que tengamos la disponibilidad de los alimentos, pero no hay acceso a los alimentos. Y acceso a los alimentos está ligado al poder adquisitivo de las familias dominicanas. Si usted Moderno, reduce... pero ya eso es un asunto más estructural, el tema si del poder adquisitivo. Sí, si usted reduce a través, fomentando el desempleo, porque lo que hace es fomentar el desempleo. Las importaciones de los rubros de productos terminados, vamos a decir, lo que hace es que la industria local, la producción local, es afectada significativamente. Por eso yo digo que afecta el empleo. ¿Por qué? Porque la cantidad de empleo que tiene ese subsector, pues naturalmente que lo van a reducir la producción. Ahora, mira, ajá, sí. No, pues te decía, porque mira, el asunto del pollo es bastante complejo. Es decir, los pollos parece que nosotros somos una gran ensambladora. Si Así nosotros como país pudiéramos reducir la importación de commodities, ¿verdad? De materia prima para producir el pollo en República Dominicana, porque eso es lo que garantiza, lo que puede garantizar que el pollo sea. ¿Y con qué lo van a alimentar? Bueno, sí. pero en el país no hay tierra. Lo que se produce en otro país se puede producir aquí. Sí, pues uno de ahora por ahorita. Está bien, pero es que este país tiene que dar un salto, planificar de cara al futuro, porque te dije, aquí lo que hay son ensambladoras de pollo. Eso Cacao de hace muchos años. Pero ¿quién procesa el cacao nuestro? Lo procesa Suiza y hace el mejor chocolate. Entonces, nosotros exportamos cacao e importamos chocolate. Exacto. Entonces, nosotros somos exportadores generalmente en muchos renglones de materia prima, lo cual hace de que cada vez podamos ser más dependientes. Nosotros debemos agregar valor y eso es lo que viene. Ahora, el comentario es el siguiente, que también es una cifra que nosotros la planteamos constantemente para que la población se haga una idea de cómo está la República Dominicana en materia de investigación. Lo que aporta la República Dominicana del Producto Bruto Interno Agropecuario es el 0.19%. Cuando usted relaciona el crecimiento que hay y el desarrollo que hay en países emergentes con un buen desarrollo y en países desarrollados, hay una relación directamente proporcional. A mayor inversión en investigación, mayor desarrollo. Claro. Y usted lo ve el caso de Singapur, el caso de Taiwán, el caso de los países grandes, Japón, China, Estados Unidos, todos estos países tienen una gran inversión en investigación. Aquí, que yo conozco, por ejemplo, el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, IDIAF, el presupuesto que tiene apenas le da para pagar a los investigadores que tienen y toda la nómina que tiene. Realmente son partidas escasas. Pero eso se refleja también en un Ministerio de Agricultura que tiene un presupuesto de lo más pequeño que hay en el presupuesto nacional. Que no son suficientes.
Pero esto nos lleva, de ahí respondemos el análisis que hacía y la pregunta que dejaba planteada Leandro, en el sentido de que por qué nosotros no producimos las materias primas que realmente requerimos para el pollo, para el cerdo y para la alimentación de ganado vacunos, etc. Realmente las razones son esas, Leandro. En el maíz no tenemos trigo, sabe que no podemos hasta que no desarrollemos. Trigo no, porque el trigo no es ni la soya, ni la soya tampoco. Pero para el maíz, por el maíz se puede producir. Para el maíz podemos producir pequeñas cantidades, pero hoy día, gracias a esa gran industria que ha colocado la República Dominicana, hay una demanda superior a la que puede producir el país. Vamos a la pausa porque vamos a la pausa para que el próximo segmento se pueda explayar toda la... Pero dejo la inquietud de siempre que cuando tratamos estos temas, uno tiene que remontarse a épocas pasadas, cuando teníamos grandes extensiones de maní, de maíz, pero bueno, de sorgo, y de repente eso fue desmontado con la intención, obviamente, de favorecer a sectores que viven de la importación de esos renglones. Así es. Ese es el gran problema. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato a seguir conversando este tema que se trata de la comida del pueblo dominicano con Modesto Reyes, que es un especialista en desarrollo rural, es secretario de Desarrollo Rural del partido Fuerza del Pueblo. Regresamos de inmediato. Estamos conversando en el día de hoy con Modesto Reyes, que es secretario de Desarrollo Rural del partido Fuerza del Pueblo. Le dejaba a Modesto en la mente, en el segmento, el recordatorio de que nosotros, si no éramos autosuficientes, por lo pronto teníamos una importante producción de maní, de sorgo y de maíz que servía para la alimentación, la elaboración de alimentos para ganado y para aves. Eso de repente fue desmontado con la intención, como decíamos, de favorecer a los sectores importadores de esos renglones. Bueno, y pasamos a ser dependientes un 100% de esos productos. Y ahí tenemos entonces la consecuencia de que cuando hay estos eventos, como no manejamos esa variable de los precios internacionales, tenemos entonces las consecuencias del incremento de estos productos que se transforman, se transfieren entonces en altos costos de los productos terminados que afectan la canasta alimentaria del pueblo dominicano. Bueno, naturalmente existe lo que se llama soberanía alimentaria o la producción de sorgo. Bueno, para la alimentación animal todavía hay determinados taninos, que son sustancias químicas que afectan el desarrollo normal, en el caso de las aves, por ejemplo, en el caso del pollo, pero de igual manera se manifiesta para lo que es cerdo y otros renglones de la producción animal. Pero eso se resuelve con investigación. O sea, sí, hay que seguir investigando, por eso nosotros insistimos en la necesidad. Y en los ejemplos están de lo que es inversión e investigación. PUMA, que fue una estación experimental que por años estuvo trabajando, y ahí viene el tema de los chinos de Bonao, ¿verdad? Realmente son japoneses. Muchos años trabajando en el desarrollo de variedades de arroz. ¿Cuál es el resultado? República Dominicana creció significativamente en la productividad de arroz. Y hoy en día nosotros tenemos una producción que la consideramos todavía media de 4 quintales por tarea, pero en Centroamérica ya hay países que te producen 8 quintales por tarea, naturalmente con condiciones de suelo mucho mejor que el de la República Dominicana. Y yo diría con material. ¿Cuál es la consecuencia de las importaciones? Que es un grupo pequeño el que se hace rico. Y
la gran población de consumidores que tenemos en el país es la que sufre, pero también sufre la población a través del empleo, porque esas importaciones no generan empleo. Es donde yo lo quiero llevar. Es decir, el gobierno con esta famosa aplicación que le toca aplicarla, que es la ley de tasa cero, ahora se está haciendo el reglamento por una famosa comisión nombrada por el gobierno. Entonces, yo entiendo que realmente esa tasa cero es la medida más negativa que ha podido implementar este gobierno. ¿Por qué razón? Porque, óyeme, esto es lo que legaliza, señores, legaliza las importaciones. Es una medida que los productores de la República Dominicana han estado combatiendo, pero por años. Porque no sería demasiado pedir recordar que en el pasado gobierno estaba enquistada ahí una clase importadora en el Palacio Nacional. Y hoy día se quiere continuar con sorprendente, yo diría, pero aviesa, ha impuesto esta ley de tasa cero. Mira, eso resulta interesante. Sin embargo, este tema es tan neurálgico para la República Dominicana. Y yo debo decirte que me siento bastante motivado por lo siguiente. Primero, porque yo soy un hombre del campo. Yo aprendí a producir. Y después me tocó la vida. Pero te olvidaste de eso. No. Después me tocó la vida me llevó a ir a la academia y a tener ese vínculo. Y es exactamente lo que pasa en República Dominicana. Es que nosotros somos un país mediatista. Aquí hay las condiciones para producir grandes posibilidades de rubros importantes, pero no tenemos la visión de lo que se llama el encadenamiento productivo. El dominicano está dispuesto a vender la flor, vender materia prima y no producir materia prima con valor agregado, sobre todo desde la investigación de Pedernales. Por ahí no se produce nada, eso está muerto, esa tierra. El Valle de Pedernales no. El Valle de Pedernales no, el Valle de Oviedo. Bueno, Pedernales de montaña. Esa es una barbaridad que en un país teniendo capacidad exportadora no se construyen grandes proyectos para grandes producciones en Valle de Tierra. Por ejemplo, en San Juan de la Maguana, en la Mata de Fortán. Grandes valles de tierra productiva de verdad. Y te voy a poner la peor. En Monte Plata hay inmensa cantidad de tierra baldía que no produce nada. No es verdad que un país se puede dar el lujo de tener grandes extensiones de tierra, porque lo que lo da para una cosa, da para otra. Y puede ir exactamente encadenado, porque no tiene que ser producto per se para la alimentación directa, pero puede ser para la alimentación del ganado. Este país tiene una gran potencialidad en la producción de ganado, no solamente para vender la carne, para procesar los subproductos que vienen, que pueden ser hasta 20 productos que pueden salir de ganado. Tenemos 1000 años yendo a eso y nadie le mete el pico. Ven acá, ¿por qué no nos damos un plan para encadenar ese, como te decía, ese encadenamiento productivo y sobre todo la industrialización de resultados? No vender en la flor, porque si es para vender como vendemos el cacao, que deja un gran beneficio al país, pero eso es injusto. Importante. El descalabro que ha tenido el sector agropecuario es extraordinario. Yo le decía, con una inversión pequeña a nivel de presupuesto, aunque se ha aumentado relativamente, pero son cantidades insuficientes, totalmente insuficientes. Pero vamos a los profesionales agropecuarios. La mayoría de nosotros somos más de 50 años. No hay un relevo. ¿Qué quiere decir esto? Yo le voy a poner un ejemplo. Con el 4%, aquí sobra la cantidad de jóvenes que quieren estudiar para una carrera de maestro. Hoy en la República Dominicana nosotros tenemos una escasez de jóvenes que quieran estudiar en el sector agropecuario. Y las universidades, la matrícula más baja que tienen corresponde a los estudiantes del área del sector agropecuario. Y un ejemplo es nuestra querida Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo recuerdo, Modesto, escúchame, que hace unos años, no sé si eso varió, la UAS
ofrecía gratis la carrera de agronomía, de magisterio, y porque estaban vacías las escuelas. Claro, claro. Sí, la UAS como academia ha sido la garante de varias carreras que tienen baja matrícula. Tú sabes que a nivel privado, en la comercialización, en principio, la UAS siempre tenía su carrera en materia de educación. Sí. Pero cuando vino el 4%, entonces ya las universidades privadas sí comenzaron a ofrecer la carrera que antes no la hacían. Pero si usted mira la carrera en biología, licenciaturas en biología, matemáticas, no hay negocio. Pero vuelvo al tema agropecuario. ¿Qué quiere decir? Que nosotros requerimos un relevo en el sector agropecuario. La mayoría de los técnicos ya somos viejos y pocos jóvenes se interesan porque existe todavía la idea de que ser agrónomo, ser ingeniero agrónomo, es sembrar yuca, batata, plátano, maíz, de la manera convencional como se hace. Pero quiero decirle que una de las carreras que tiene más ciencia detrás es la agronomía, es la veterinaria. La agronomía principalmente es más diversa en la cantidad. Señores, hoy en día nosotros hablamos de biotecnología, nosotros hablamos de bioinformática, nosotros hablamos de la agricultura 4.0 que está ahí. Bueno, hay que saber comunicarle a los jóvenes de hoy que existe toda la posibilidad de que ellos puedan interesarse en esta carrera por la cantidad de información que se maneja acá y las áreas que se manejan. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando vamos al sector laboral, no hay una correspondencia de incentivos, no hay un pago aceptable. Es llegar a cesar a la canasta básica. Vamos a llevar al ministro de Agricultura. Que se ha llevado, óyeme, nosotros estamos hablando que lo mínimo que tenemos la canasta de los productos es cerca de 30,000 pesos, y un agrónomo que invierta la mayor cantidad de su sueldo en alimentación, ¿qué le va a quedar para vivienda? ¿Qué le va a quedar para educación? ¿Qué le va a quedar para transporte? Etcétera. Ahora, quiero retomar otra parte importante que nosotros la dejamos planteada antes. Es el tema que tiene que ver con el territorio nacional. Nosotros tenemos una ley de hace muchos años que es de ordenamiento territorial. Y nosotros estamos perdiendo las mejores tierras de este país. Hablaba recientemente sobre ese punto. Los mejores suelos de la República Dominicana están en la provincia de Payá, en Moca específicamente. Hicimos un aeropuerto encima de ellos. Exacto. Pero en la provincia de Payá hay un desarrollo urbanístico extraordinario y se está haciendo sobre los mejores suelos. Pero todo lo que es comercio que se está desarrollando, y este gobierno lo ha planteado, su mayor interés son las importaciones y los mayores beneficios ellos lo adquieren y no le importa lo que es la soberanía nacional en términos alimentarios. Por esa razón no promueven el desarrollo de la agricultura. Todas las cadenas productivas en la República Dominicana muchas veces tienen que sustentarse en el interés privado. Muchas áreas intervienen. Nosotros vamos a poner la parte avícola realmente al sector privado que lo ha tomado. Vamos a hablar de invernaderos. Bueno, se trajeron los primeros invernaderos en el periodo de Hipólito Mejía. Ahí va. Aquí hay un potencial enorme para los invernaderos. Yo le puedo decir que enorme. Ahí nosotros tenemos parte de los vegetales orientales, principalmente en el Valle de la Vega y todas las provincias cercanas al Valle de la Vega, pero principalmente en esta parte. Pero seguimos teniendo problemas por la falta de atención. Hoy en día el mercado de Europa realmente está cerrado para los vegetales orientales, para 4 rubros importantes de esos vegetales orientales. ¿Por qué? Por la presencia de residuos de plaguicidas. ¿Y qué pasa con la presencia de residuos de plaguicidas? Que nosotros exportamos a la ciega. Se mandan los furgones y allá determinan que tiene residuos de plaguicidas. ¿Ustedes no creen que antes de enviar
esas exportaciones de vegetales, nosotros deberíamos tener las capacidades aquí en la República Dominicana para hacer los análisis correspondientes y determinar los niveles de plaguicidas que pueden estar presentes en estos vegetales que se envían. Y ahí evitamos pérdidas importantes con la devolución de esas exportaciones. Pero una cosa, Modesto, si el ambiente controlado, que los llamados invernaderos, si la idea es producir sin contaminación, sin estos plaguicidas, sin estos elementos tóxicos que se producen a cielo abierto, ¿por qué hay que seguir utilizando en un invernadero lo que se usa en el campo abierto? Muy buena pregunta, Nelson. Excelente pregunta, porque nos permite a nosotros explicar, pero con la lluvia, viene la lluvia y ese campo abierto. Tiene la alta incidencia de enfermedades y no la tiene tú en el invernadero. Puede tener enfermedades, no quiere decir, pero en el campo todavía es mucho más fuerte. Pero el fertirriego es tan eficiente en un invernadero que tú no lo logras a nivel de campo abierto por la irregularidad del suelo. Allí en el invernadero tú tienes algo homogéneo. Lo mismo que tú le estás dando a la planta número 1 que empieza en una hilera, se lo está dando a la planta que está en el último lugar en la hilera. De tal manera que ambiente controlado, por eso se habla, no es un invernadero, porque invernadero muchas veces tú regulas temperatura. Nosotros regulamos temperaturas acá, pero de una manera muy artesanal, nosotros podríamos decir, no es como en otros países que tienen que regular la temperatura colocando generadores para aumentar la temperatura o para reducir la temperatura. Así es. Nosotros aquí podemos hacer la producción sin ningún problema y por eso ha sido exitosa, yo diría, la producción bajo ambiente protegido en las zonas, por ejemplo, de Constanza, de la parte que corresponde ahí a Rancho Arriba, San José de Ocoa, en la parte alta. No quiere decir que en la parte baja no se pueda producir, pero aquí explico, Nelson, por qué es... Jarabacoa, en Montechico, eso abajo, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué las condiciones bajo ambiente controlado son incomparables, ¿verdad?, con la de campo abierto? Claro. Las variables que nosotros podemos controlar dentro de un invernadero, entre comillas, porque nosotros usamos parte del invernadero, por eso se llama bajo ambiente controlado, son muy diferentes a la de campo abierto. Y con eso te explico. La producción, la productividad que nosotros tenemos por metro cuadrado en un invernadero jamás es comparable con la que se tiene a campo abierto. Además, en pequeñas áreas, tú puedes producir lo que tú necesitarías producir en grandes áreas y no con la calidad que lo produce en un ambiente protegido. Tenemos problemas, los problemas de plagas existen también en los invernaderos porque no son herméticamente cerrados. Las plagas pueden entrar, los hongos pueden entrar, enfermedades, etcétera. Sin embargo, las condiciones son mucho mejores, son más manejables. La República Dominicana ha dado muestra fehaciente de que puede explotar de manera rentable importante. No quiere decir que tenemos la capacidad para producir todo orgánico en la República Dominicana. No, tenemos que ser conscientes de que hay que alimentar cerca de 11 millones de habitantes y naturalmente que con cultivo orgánico solo es en este momento prácticamente imposible hacerlo. Pero República Dominicana ha dado muestras, por ejemplo, el banano orgánico. Somos el número 1, el país número 1 exportador de banano orgánico. Pero en el cacao, ocupamos un cacao orgánico una posición sumamente importante y pasos se están dando también en el caso del mango, con las exportaciones del mango, y que iremos también hacia la producción orgánica. Pero le voy a decir lo siguiente, en lo orgánico, a pequeños niveles, lo que nosotros podríamos hacer es incrementar esta área. Pero los controladores biológicos, y la UAS Leandro ha sido una pionera en esta parte porque tenemos el laboratorio de control biológico de insectos
que ha demostrado, por ejemplo, para el control del gusano de flota de la yuca en todo lo que es el Valle del Cibao, bueno, pues se ha demostrado que realmente no hay que utilizar prácticamente insecticidas para el control de esta importante. Modesto, excusa, mira, ya vamos a terminar, pero yo no quiero irme si que tú hoy inicia en el país el Congreso de Gara para de hoy 24 hasta el 26 de este mes, un Congreso internacional de más de 34 países que va a discutir aquí lo de la fiebre porcina africana, sí, de la peste africana. Eso es interesante. ¿En qué está ese sector? ¿Cómo puede afectar? ¿Y qué va a significar eso para este país? Bien, Leandro. Qué bueno que cerremos con este punto. Porque Sí, un minuto, es lamentable. Es de mucha preocupación. Bueno, la peste porcina africana entra a la República Dominicana. El gobierno no se atreve a decirla, que hay que trabajar la erradicación de la peste porcina africana, tal como se hizo en aquellos años. Aquellos años no había realmente la población de cerdo que tenemos hoy. Hoy esa población es mucho más grande y por lo tanto el valor es mucho más alto. Pero realmente República Dominicana es una vergüenza para todos los países de la región que no tienen miedo por la presencia de la peste porcina africana, y el intercambio comercial nos afecta significativamente, de manera que nos ha llamado al gobierno para que aplique las medidas que corresponden con la peste porcina, y de seguro que en ese congreso que se está realizando van a salir propuestas que correspondan con las reales necesidades que tiene la República Dominicana de eliminación, de erradicación de la peste porcina africana. Gracias, Modesto. Excelente participación. De verdad que, mira, me siento, digo yo por mí, pero nos sentimos muy complacidos con esta participación de Modesto. Yo te quité todo porque yo me siento en mis aguas, tanto con Modesto como con el sector agropecuario. Porque para mí eso es una gran preocupación, porque yo no estoy entendiendo. Yo hay cosas que no entiendo. Sí. Gracias, Modesto, y vamos a seguir con estos temas más adelante, con otra participación que esperamos sea también brillante como esta. Muchísimas gracias, Nelson, Leandro. Gracias a ustedes y a su programa Geopolítica por darnos la oportunidad en el día de hoy. Cómo no. A ustedes también gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan bien.